Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso. Oigan, les contaba al inicio del programa que si de repente en donde estás parado no te gusta, hoy te vamos a desprogramar, por supuesto con el cofundador de la desprogramación evolutiva, mi querido Ricardo Garza, ¿cómo estás? Encantado, feliz de estar aquí contigo de nuevo y bueno, encantado para poder platicar de este tema y que vamos a ayudar a las personas a que puedan cambiar su vida. Oye, a ver, esto me interesa muchísimo porque cada vez que vienes, mi querido Ricardo, se hace un boom en las redes sociales. Todo el mundo empieza a preguntarse. Sobre todo creo que hay alguna interrogante que no nos hemos podido responder los seres humanos, que es, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué venimos? Y la gran pregunta es, ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Este destino se puede cambiar o no se puede cambiar? Sí, el destino ya está marcado, es algo que quizás no es tan agradable de mencionar porque es medio doloroso decir, bueno, ya venimos con una meta para poder hacer cosas y cosas que se van a presentar en la vida, personajes que tienen que entrar, personajes que tienen que salir, evoluciones que debo de tener y pruebas que puede pasar. Entonces, en ese sentido ya viene muy marcado el destino y hasta dónde voy a llegar, pero no es limitante, no es lapidario. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros entendemos cómo funciona la vida, podemos transformarla. Y mucho del destino está ahí porque no sé cómo vivir la vida. Y esta parte del destino es bien importante comprender que está estructurada para que el ser humano pueda tener el seguimiento y podamos tener siguientes generaciones. ¿Qué determina el destino? Mi capacidad de reproducción. Entonces, por ejemplo, si yo soy exitoso en el tema reproductivo, va a haber más humanidad. Siempre tenemos que entender que hablando del destino no podemos ver el ego. El ego queda fuera. Entonces vamos a ver solamente la parte interna de cómo es que funcionamos como humanidad. Para poder que la humanidad se vaya replicando, debemos ser capaces de sobrevivir al principio nosotros, de forma individual. Entonces, el bloque es nacer. Eso viene desde nuestros ancestros de las cavernas, de las épocas de las cavernas. Cual. Estabas corriendo el mamut. Digamos que esas son las vicisitudes, algunas que son del diario, digamos, de buscar la chuleta todos los días. Claro. Y otras que son mucho más trascendentales, que es por qué tengo que aprender de esto y qué es lo que voy a llegar a hacer, ¿no? Porque exacto. El tema es, digamos, a partir de todo este aprendizaje y todas las vivencias que hemos tenido, como lo decías muy asertivamente, no es cargar una cruz, sino más bien es decir, ok, me tocó eso y ahora a partir de esa información que recibí, no es que esta va a marcar mi destino, sino más bien con eso voy a cambiar mi destino. Claro, y la clave es entender que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Si entendemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a entender que solamente venimos a eso. El ego ya es otra cosa. Y como bien lo mencionas ahorita, nada tenemos que seguirlo tal cual. Tenemos que modificarlo. No va a haber modificación si no tenemos aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente aprender para qué estamos aquí. Si yo me pregunto por qué me convierto en víctima, ¿para qué me llevan soluciones? ¿Para qué estoy viviendo esto que no me está gustando? ¿Para qué estoy teniendo experiencia? Y cuando tenemos esto, somos capaces ahora sí de darle un aprendizaje al inconsciente para que ya no me repita. Y sabiendo además que no somos especiales, que esta misión que nos están asignando, no solamente la estamos viviendo, sino la está viviendo todo mundo a nuestro alrededor, cada uno con su propia cruz, pero esto hay que decirlo, que a todos nos tocan, digamos, estos retos y estos obstáculos, que por supuesto parte de la vida es superarlos. Claro, y esto es bien importante, no soy el especial y el guerrero de Dios que me mandaron. Sí, que dices, Diosito, suéltame ya, por favor, no. Agárrate tu guerrero, ¿no? Pasa que yo ya vengo estructurado y la información que trae mi familia es lo mismo que voy a traer yo. No es lo mismo nacer heredero de un expresidente que nacer heredero de alguien que viene, con todo respeto lo digo, porque yo vengo de ahí, de zona rural. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver, yo quiero detenerte aquí un momento porque hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué nacimos algunos en México, otros en Inglaterra, algunos en un trono, otros en la pobreza? ¿De qué es, digamos, cuál es el factor y de qué depende esta asignación de esta encarnación? Lo que sucede es que como venimos en grupos, en clanes, generalmente venimos a vivir y aprender. Dentro de este aprendizaje va a ser muy importante el entorno. Además hay que decir que incluso se ha expuesto en la teoría incluso de Brian Weiss, ¿no? Sí, tal cual. De muchas vidas, muchos sabios, que en realidad, digamos, vamos reencarnando con el mismo grupo de personas. Tal que cual. Hoy, a lo mejor, yo te conozco acá, pero a lo mejor en otra vida yo era tu papá, o a lo mejor en otra vida éramos hermanos, o a lo mejor en otra vida colaboramos juntos en la chamba. Es decir, vamos, digamos, en este acervo de experiencias, creando justamente nuestra mejor versión, ¿no? Exacto. Y en este grupo,
Brian Weiss lo ve como la vida pasada, nosotros lo vemos como el transgeneracional. Cada vez que nosotros consideramos, por ejemplo, qué pasó en una vida anterior, vemos qué pasó en una generación anterior. Entonces, como venimos en este grupo y tenemos unas metas de aprendizaje, no podemos estar en un grupo que no tiene esos aprendizajes. Entonces, la razón del por cual yo nazco aquí, bajo este contexto, bajo esta cultura, tiene que corresponder con mi aprendizaje que yo tengo que evolucionar. Recuerden que repetir no es evolución. Y muchas veces romantizamos, Pei, que decimos, es que yo vengo a sanar a mi mamá. No, si no transformas, no estás sanando nada. Vienes a sufrir lo mismo que tu mami. Claro. Y ese es el tema. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, comprender que la repetición inconsciente es la herramienta del mismo inconsciente para poder transformar mi propio destino. Si no comprendo, nos puede pasar con nuestra relación con el billete, claro, la típica o el típico que nunca tengo billete, no sé ni cómo se juega este juego, la verdad a mí nadie me enseñó, o los típicos que están reincidiendo en parejas tóxicas que no les están funcionando y que dicen, yo de plano, yo creo que ya me voy al monasterio porque yo, para amor, digamos, y para amar no nací. Dice, tráigase un adulto para que resuelva esto, ¿no? Sí. Oye, pasa mucho, por ejemplo, en temas como comentas de pareja, que repito el mismo tipo de pareja, y esto véanlo en casa y pongan mucha atención, porque vamos a estar siempre a largo plazo con una versión de papá o mamá, y nos vamos a dar cuenta que mi suegro equivale a mis abuelitos. Entonces, la información... Mi suegro a mis abuelitos. Exactamente, la regla es esta, mis suegros son mis abuelos. Porque siempre queda la duda, no, yo decidí con quién estar, no estamos decidiendo nada, sorry, pero no. La persona con quien me toca vivir la experiencia, que yo puedo luego cambiarlo y ahora sí elegir, va a ser una versión siempre de mi papá, de mi mamá o de los dos. Cuando yo comprendo esto, puedo entender entonces, por ejemplo, que mi suegro equivale a mi abuelito porque mi pareja es mi mamá o mi papá. Claro. Claro que no va a ser idéntico, pero si hay temas torales, como por ejemplo el hecho de separaciones, pleitos, temas de cuando la gente se quita la vida, temas de adicciones, vas a encontrar que se repiten en ambos clanes familiares. Por eso, Pei, cuando las personas no pueden tener hijos, te vas a encontrar la misma historia de un lado y de otro, en las dos en la pareja, la mismita historia. O sea, es decir, esto no es coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es destino y qué tanto es nosotros sorteando o aprendiendo a partir de esta experiencia carnal que nos tocó vivir? Todo es destino. Todo es destino porque no es que alguien me dijera, vamos a dibujar tu caminito. No, somos como si fuéramos un muñeco de Lego, donde una pieza es de mi mamá, otra pieza es de mi papá, otra pieza que quizás es de un abuelo, otra de un tío, y vamos armándonos hasta que creamos un ser individual. Pero vamos a estar repitiendo un pedacito de cada quien. ¿Para qué repetimos? Para poder asegurar la supervivencia. Entonces, si yo no aseguro la supervivencia en este sentido, no voy a ser capaz de introyectarme en una vida adulta y tener una relación de pareja estable para que me lleve a un nacimiento de la siguiente generación. Entonces, no estamos decidiendo realmente nada, ni qué pareja tengo, ni cuándo tengo a mis hijos. Híjole. Chécate o eso. la gente que no tiene hijos. A ver, ¿qué Exacto. pasa con esto? Porque decías, parte del tema evolutivo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Exacto. Pero si no te reproduces, ¿qué pasa? Pasa que la siguiente generación, los que sí tuvieron hijos, se va a generar un embudo y toda la información que se iba a repartir entre 20, se reparte entre 2 o entre 3. O sea, digamos que se acumula en esos 2 o 3 personajes. Y ahí es donde vemos, desafortunadamente, casos de autismo, casos de niños Down, donde vemos una historia transgeneracional tan compleja que ya hay menos miembros y se hace un embudo y se le carga la mano a uno solo, en vez de repartirse. Y hay punto, Pei, en donde hay clanes que se consideran a sí mismos tóxicos, que ya dejan de tener hijos para ya no, o sea, en automático, te vas dando cuenta que el primo ya no quiere, aquel no puede, y aquella por más que le intentan, no se embaraza. Y esto pasa tanto en lo individual como en lo colectivo, porque vemos Totalmente. que las sociedades están, y ahí están las tasas de natalidad, que no estoy mintiendo, Claro. tanto en América Latina como en Europa, que se están contrayendo muchísimo, la gente ya no quiere tener hijos. ¿Qué pasa cuando estamos replicando este modelo que nos estás diciendo a nivel personal, pero a nivel colectivo? ¿Qué pasa con la sociedad cuando ya no queremos tener bebés? En el colectivo, lo que se está agravando es el estrés que genera la maternidad o la paternidad. Hay que considerar también todo el ambiente que se genera alrededor, que es lo que le llamamos el ambiente, la economía, los puestos de trabajo. Hoy en día es más complejo ser padre que lo que era antes. Antes, tú puedes recordar que en las generaciones anteriores, mi abuelo y mi bisabuelo tenían un trabajo bien X y tenían casas, terrenos y todo, y se comían su carro y todo así, y comían bien y todo. Hoy en día no. Hoy en día puedes ser gerente de algo y no tener casa. Claro, y nomás falta ir al súper y decir, híjole, Exacto. ¿estas cuentas qué?
Y mucho de la información de esto impacta por la casa. La casa tiene un gran simbolismo en el ser humano. La casa de entrada simboliza el útero. Entonces la parte de la mujer, el útero, es el hogar. Cuando una mujer percibe que no tiene un hogar, que vive en casa rentada, prestada o vive en casa de alguien, su organismo, su inconsciente, le evita el hecho de tener un embarazo. ¿Para qué? Para que ella pueda moverse a un lugar donde sí puede tener una cueva, por decirlo Porque genéticamente estamos diseñados para que justamente las condiciones aptas para que, digamos, este niño o esta niña, pues crezca sin mayor socotroco. Claro, si vamos de nuevo a la época de las cavernas, está la cueva, el proveedor y la persona que da vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay cueva, el inconsciente no permite. A ver, quiero hacer una pausa rapidísimo, mi querido Ricardo, pero regresamos contigo. No le cambies. Estás en Ya Salió el Peine. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Oigan, ¿qué creen que me pasó? La semana pasada quería comprar algo, pero por X o por Y no podía usar mi tarjeta de crédito y pensé que tendría que esperar para comprarlo, y en eso me acordé que existe otra forma de pagar. Y sí, les hablo de Quesky Pay. Les cuento de qué se trata. Es un método de pago muy seguro y sobre todo muy fácil de usar. Lo mejor de todo es que si ustedes quieren comprar algo, pueden tenerlo hoy y pagarlo hasta en 12 quincenas. Ustedes eligen cuándo y cuánto pagar sin necesidad de tarjetas de crédito o débito. Y lo mejor es que miles de tiendas físicas o en línea ya cuentan con Quesky Pay. Así que descarguen la app de Quesky Pay y regístrense. De verdad, no se van a arrepentir. Ya lo saben, Quesky Pay es su nuevo compañero de compras favorito. Y ya estamos de regreso con Ricardo Garza hablando de la desprogramación evolutiva, y nos decías algo bien importante. ¿Qué pasa con la representación de la cueva, que es, digamos, la casa donde decías que puede ser rentada, que puede ser prestada? Cuando tú no tienes tu casa, el efecto psicológico y el efecto expansivo que tiene, no solamente en ti, sino en próximas generaciones. Sí, claro. Lo que sucede es que se va limitando el proceso reproductivo. Y como bien mencionaste hace ratito, la estadística que tenemos de natalidad va bajando. Y más en lugares donde hay mayor conciencia. Por ejemplo, quizás en lugares más rurales no existe tanta la conciencia esta porque están acostumbrados a vivir quizás más en forma comunitaria, pero en las comunidades más occidentalizadas vamos a encontrar que somos más sociales, pero también más independientes, más individuales en términos de tener mi propia casa, mi propio carro, mis viajes. Entonces lo que sucede aquí es que si yo no veo las condiciones, mi cuerpo no me va a permitir. Y a veces no puede el hombre, a veces no puede la mujer, pero mi propia biología, el inconsciente va por medio de la epigenética determinando que sí y que no. Porque a veces no es solamente querer, a veces no se puede. No se puede. Y cuando no se puede, y en muchas ocasiones que van al médico y el médico le dice, tienes todo bien, no veo por qué no se puede. Ahí es donde esto que estamos platicando tiene cabida. Cuando ya tienen hijos, esto que estamos platicando no aplica. Pero en las personas que no pueden concebir hijos, aquí es donde encontramos que son personas saludables. Esto que estamos platicando tiene toda la cabida porque ese es el origen emocional de por qué estamos limitando nuestro propio crecimiento en términos generacionales. Ahora, esto es un tema de la cueva, ¿no? Recordemos que no hay humano 2.0, ¿eh? Seguimos en el humano 1, que seguimos teniendo la misma estructura de las cavernas, que socialmente adaptamos cosas. Que aunque tengamos inteligencia artificial y lo que ustedes quieran, seguimos siendo el mismo ser humano. El mismo ser humano que necesita una cueva, que necesita corretear el mamut y que necesita arrimar a casa la comida, y la mujer necesita ser la administradora. Ese es el punto, la estructura. Ahora, lo mencionó como mujer, pero en realidad no es la mujer, alguien tiene que hacer ciertos roles. Claro, porque han cambiado los roles y puede ser que la mujer sea la proveedora, ¿no? Exacto. Que también lo vemos incluso en el mundo animal, como las leonas son las cazadoras. Exacto. Y justo con esa premisa de los leones, que lo dijiste maravillosamente, vamos a encontrarnos entonces que la sociedad funciona exactamente igual que el reino animal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Extrayendo de nuestra propia biología la propia experiencia. Y lo que hacemos aquí es esto. Determinamos energía masculina y energía femenina. ¿Quién va a proveer? ¿Quién va a proteger? Entonces, cuando encontramos entonces que tenemos a dos líderes y dos proveedores, la descendencia tampoco se da. Porque porque son competencia. Además, y incluso eso nos ha traído muchos problemas, de pronto, de mucha gente que está sola, que dice, es que entro constantemente en competencia. ¿Cuántas mujeres exitosas allá afuera que nos están viendo y nos están escuchando dicen, es que me parece meramente imposible conseguir pareja? Porque entonces viene, digamos, la colisión de estos dos mundos, que básicamente se están peleando como un tema territorial. Totalmente, y ahí es donde viene el gran conflicto. El conflicto está en que no puede haber dos líderes en un solo lugar.
Claro. Pasa lo mismo, por ejemplo, hasta en las cosas que conllevan la energía. Por ejemplo, si tú pones en la pared relojes de péndulo, todos se van a ajustar a un reloj. Los relojes de péndulo, hay un estudio que los invito a verlo, maravilloso, de que todos a lo largo del tiempo se van a estructurar a tener el mismo movimiento pendular, aunque los hayas puesto todos diferentes. ¡Qué maravilla! Porque hay un liderazgo. Si tú encerras, que ya también se ha hecho los experimentos, a 10 mujeres en una sola casa, a lo largo del tiempo se van a estructurar todas en el mismo periodo, van a tener su periodo en el mismo momento. Entonces, Sí. el liderazgo... Y pasa en las oficinas. Claro. O sea, esto de la sincronicidad que tienen, digamos, de los periodos, es muy común. Es súper común. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ajustándonos al liderazgo. En cada grupo social tiene que haber un liderazgo. Si no hay liderazgo, no funciona el grupo social. Entonces, la casa es un grupo social. Y pasa en la chamba, y pasa en la casa, y pasa en todos lados. Justo. Entonces, Donde hay personas, tiene que haber un liderazgo. tiene que haber un liderazgo 100%. sí o sí. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a una oficina, en el caso de las mujeres, que es mucho más claro que los hombres, a los hombres lo van a ver, si algo se me cae a mí, me lo levanta un hombre, yo soy el líder. Así tal cual. A veces como prueba se tira un papel o algo y si alguien viene a levantarlo, ya tú te consideras líder nato, en automático. Pero en el caso de las mujeres vamos a encontrar el periodo. Entonces hay que buscar el líder. Y esa persona esa es la que, conociendo bien el proceso humano, tendremos que tener como la gerente, ¿no? Como la que está manejando a las personas. Pero esta persona como una estructura organizacional. Aunque sea, estamos hablando de la casa, también funciona como una cultura organizacional. Claro. Y al llevarnos esto a casa, vamos a encontrarnos que quién va a ser el líder, el que da las indicaciones, el que da las órdenes. Si se fijan, en una familia tradicional, que hoy en día ya tengo muchas familias que son maravillosas, pero en la familia tradicional, que el hombre había sido el que tomaba las decisiones y la mujer, ¿qué es lo que hacía? Intercedía. Decía, consígueme el permiso con papá, con mamá. Y esa parte de la administración, la intercesión, que es lo que veíamos reflejado igualito en la religión. Veíamos a alguien que era líder, una madre intercesora, en la religión católica, por supuesto, y luego los demás siguiendo las indicaciones del líder, ¿no? Lo tenemos en la religión, lo tenemos en las compañías, los tenemos en casa. En casa... Es el modelo que conocemos. Es el modelo automático del humano 1.0. No existe humano 2.0. Y al entender esto, vamos a entender todo el comportamiento humano. A cómo se mueve una masa, se mueve un individuo. Y el individuo siempre se va a acoplar a la masa. O la masa se acopla al individuo o el individuo a la masa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Determinar mi propia energía para ser yo el líder o ser liderado. Híjole, pero aquí me imagino que es donde viene la confusión, que está gravísimo, que la gente que quiere ser líder, pero no tiene la madera para ser líder. No le sale. No le sale. Y no es algo que se estudie, es algo que se capacita. En la capacitación tenemos que comprender la parte energética. Dicen las leyes universales, en las leyes de género, que es la séptima ley universal, se llama ley de género-generación. Y esto es maravilloso porque el juego de palabras es increíble. Porque la ley de género me dice, todo el universo tiene masculino y femenino. Todo el universo. No es que exista el masculino y femenino, no. Todo el universo tiene masculino y femenino. Es decir, yo soy masculino y femenino, tú eres masculino y femenino, la madera de la mesa es masculino y femenino. Entonces, todo el universo es masculino y femenino. Es esta dualidad con la que tenemos que vivir todos. Con la que nacemos de forma inherente y la tenemos que vivir como claro, como el bien, el mal, la vida y la muerte. Así es esa dualidad con la que vivimos todos. Así es. Y la magia está en cómo la controlo. Es decir, que por ejemplo, mujeres muy exitosas tienden a no tener pareja. ¿Por qué? Porque su liderazgo las conlleva a buscar un líder, porque una mujer exitosa... No quiere un pasguato. No quiere un pasguato, un huevonazo, que digas tú, claro, oye, que ahí va a estar jalando, oye, te está arrastrando. Sí, y luego lo ves mucho, por ejemplo, en redes sociales salen, es que yo le daba, yo lo mantenía. Y si solamente convirtiéramos el discurso al revés, sería apropiado. Yo le doy y lo mantengo porque es la pareja en femenino. Entonces, cuando una mujer tiene un hombre en femenino, le puede gustar físicamente y puede tener sus que veres físicamente con él. Pero mentalmente. Pero a la larga no se va a sostener. Claro. ¿Por qué? Porque el liderazgo que tiene el hombre va a determinar la forma en que es admirado. Si no es admirado, entonces no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la mujer es exitosa, va a batallar muchísimo para tener hombres exitosos. ¿Por qué? Porque van a estar en energía femenina. Siempre todo es yin-yang. El equilibrio. Si yo estoy en energía masculina, me va a llegar alguien en energía femenina, sí o sí. Por eso es ver el cuerno, y dicen, es que una que ni estudió y que era cajera de no sé dónde y no sé qué, pero la ves, pelito largo, las uñas, muy súper femenina, ¿qué es lo que busca el líder? Alguien a quien proteger. Claro. Y para un líder, alguien a quien no protege, no le sirve.
Claro, porque entonces volvemos a la misma estructura. Sí. Y aquí es donde nos replanteamos, entonces, lo que queremos hacer en la vida y cuáles son nuestros objetivos personales, pero también cuál es nuestro objetivo como seres humanos, porque estamos hoy muy metalizados, mi querido Ricardo. O sea, de pronto decimos, es que quiero la casa, tú las traes, quiero el coche último modelo, es que quiero las vacaciones en Disney, es que quiero las vacaciones en Europa. Y esto sucede que muchos matrimonios se llevan a la ruptura justo por eso. Y esto más que hacer una corrección, dije, no le sirve, no le atrae. No es que no le sirva. Claro. No le atrae. Pero ¿qué pasa? Porque muchas mujeres dicen, los hombres dicen, es que las mujeres son interesadas, porque esta persona tiene dinero, entonces lo siguen. No es interés, es biología. Cuando entendamos que es biología, que las mujeres les va a interesar, natural. Es la naturaleza. Como a la mayoría de los hombres, en su gran mayoría, en los hombres, vamos a determinarnos energía femenina y energía masculina. Hombres en energía masculina no les atrae mujeres en energía masculina que son las líderes. Hombres en energía femenina van a volverse locos por la más exitosa. El grupo de hombres en energía femenina es mucho más bajo. Y la energía femenina no tiene nada que ver con tus preferencias, orientaciones, nada, sino en la forma en la que te conduces. Claro. Entonces la energía masculina se determina como proveer, proteger, impulsar, liderazgo y toma de acciones. La energía femenina, por la contraparte, es dar amor, alimento, apoyo emocional, pero aparte son la creatividad y las ideas. Entonces, volviendo a la de género-generación, la séptima ley universal, que nos dice que no podemos generar nada si no combinamos ambas energías. Y aquí es donde podemos terminar con eso de que si el machismo y el feminismo, si no lo combinamos, no llegamos a ningún lado. Y que no importa, además, como bien nos decías, que los roles pueden cambiar, ¿eh? Sí, o sea, no tú puedes ser la importa. proveedora, pero tú tienes que buscar esa energía femenina allá afuera. Claro. No la masculina, no la que quieres empezar a luchar con esa personita. No, y la clave, Pei, en realidad, y aquí les va la solución, switchar. Como yo tengo en mi interior energía masculina y femenina, imaginemos el caso concreto de una mujer súper exitosa, que es súper energía masculina en su trabajo y produce maravillosamente bien. Si quiere tener un líder, tendría que switchar energía femenina en casa, no en el trabajo, en casa, y es maravilloso. ¿Cómo se switcha energía femenina? Ropita súper clara, por ejemplo, ropa oscura es energía masculina. Ropa súper clara, todos colores pasteles, encajitos en la ropa interior, escuchar musiquita, cocinar, hacer postres, hacer literalmente lo que hace una mamá. Claro. Ya, la figura materna. Porque al final de cuentas lo que quiere la pareja es la figura materna o la figura paterna. En contraparte, depende de lo que necesites. Entonces, la clave no está en ya me fregué, ya se acabó esto y yo soy así, ya ni modo. No. Es que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando y cómo lo consigo? Claro. Entonces, si hay una mujer, por ejemplo, que nos está escuchando, que está en Porque energía entonces masculina. de repente nos funciona muchísimo que toda la gente dice, quiero cambiar a mi pareja, no es que no la vas a... No. El tema es que no la encontraste como debías de haberla buscado. Justo así. No es cambiarla, no es encontrar a alguien y ahora lo voy a cambiar. No. Es, primeramente, ¿cuáles son mis requerimientos? Que nadie hace una Exacto. lista de lo que necesita. Deberían. Y nos parece hasta malo decir, pero ¿cómo te vas a metalizar? ¿Cómo quieres un hombre exitoso? Porque se necesita. Porque la sociedad ahorita ya se mueve así. Ahora, yo sí recomiendo muchísimo esto que comentas de que sí, que no. Hagan una lista. Pongan los sís y los no negociables. ¿Qué es lo que no permito de una pareja y jamás voy a permitir? Y ahí me tengo que mantener, porque si no voy a estar cayendo donde mismo. Claro. Entonces, la clave de esto es saber en qué momento yo estoy marcando mi energía masculina y mi energía femenina. En mi caso particular, yo que soy terapeuta y empresario, yo tengo varios negocios. Como empresario, no te la acabas. Soy bien necio y soy energía masculina y liderazgo y ando detrás. Pero cuando soy terapeuta, puro amor. Tengo que escuchar esa energía femenina. Claro. Yo no pudiese haber generado todo. Sí, como todo lo que empresario tienes que, digamos, la energía masculina Sí. ir a ganar. Ir a Pero en el tema terapéutico necesitas escuchar, necesitas estar más conectado en esa energía femenina. en la parte emocional. Y que muchas veces ahí es donde se nos barre la paleta. Justo. ¿Dónde tengo que ser más cabrón y dónde tengo que ser Ándale. más dulce? Exacto. Porque es esa combinación que a veces se nos barren las paletas y quieres llegar de cabrón a tu casa y no te va a funcionar. No, te van a correr. Y cuando lo dominas, te vuelves irresistible. Claro. Porque en algún punto switchas a femenina y puedes contener emocionalmente, guiar emocionalmente, y en otro momento entras a masculina y le das y consigues lo que quieres. ¿Me explico? Y eres irresistible en ambos géneros. Entonces, si logramos dominar esto, vamos a tener lo que queramos literalmente en la vida. Porque se llama género-generación. Si yo logro combinar ambos géneros, comienzo a generar cosas. Qué interesante, Ricardo, Sí. porque además estás hablando de, digamos, este hilo conductor que tiene que ver con nuestra economía, que tiene que ver con nuestra pareja, que tiene que ver, por ende, con nuestra salud mental. Entonces, no es una decisión banal. No, y tenemos que hacerla consciente. Cuando sacamos
lo inconsciente de lo consciente, que es igual que lo masculino y femenino. No podemos separar. Cuando lo separamos, perdemos. Por eso perdemos el control de nuestra vida. Yo tengo casi toda mi vida en control. No porque sea una persona controladora, sino porque analizo y descubro dónde está el patrón, lo cambio y tengo el resultado que yo quiera. Ojo, por favor, ahí a todas y a todos aquellos que tienen a los peores nada, porque entonces justamente esa energía podría parecer un juego muy inocente de decir, oye, no tiene ninguna consecuencia, no pasa nada que yo esté perdiendo el tiempo ahí, pero ¿qué crees? Sí tiene una consecuencia, porque entonces energéticamente a ti, para el billete y para todo lo que quieres hacer en tu vida, no, probablemente no lo vas a lograr. No, y muchas veces se tiene el sueño de decir, juntos construimos, no sé qué. Sí se va a construir juntos, pero no haciendo la misma acción. No podemos hacer exactamente lo mismo. Al jalón y al estirón, que tampoco queremos estar así. Que lo queremos siempre equilibrio. Les recomiendo muchísimo nunca buscar la felicidad. Busquen la paz. Que la felicidad, las 5 emociones básicas deben ser momentáneas. Alegría, tristeza, ira con miedo son momentáneas. Yo no puedo pretender estar feliz todo el tiempo porque caería en la locura. Claro. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Ni siempre ansioso todo el tiempo, ni miedoso todo el tiempo. Ni enojado todo el tiempo. Claro. Porque me desequilibro. ¿Qué tengo que buscar? La paz para encontrar un equilibrio. Entonces, en el equilibrio puedo determinar si switcheo a masculino, switcheo a femenino, cambio y determino qué quiero de mi vida. Pero ¿cómo le medimos el agua a los camotes? Porque ese arte es justamente el que pueden aprender contigo, mi querido Ricardo. Así es. Tristemente se me está acabando el tiempo, pero para toda la gente que esté interesada, porque seguramente aquí no nos va a dar tiempo de darles todas las herramientas, pero contigo lo pueden aprender. Así es. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. De programacionevolutiva.com tenemos la escuela y los cursos que le van a servir de maravilla en su vida. Oye, qué maravilla. Ahí pueden estar viendo en tus redes sociales los links, los accesos. También tienes cursos de 1 año, hay de todo, ¿no? Así es, tenemos cursos para que puedan aprender toda la técnica de la programación evolutiva y poder llevarla a cambiar su vida, la de su familia, y pueden dedicarse a eso también, a dar terapias. Qué maravilla, mi querido Ricardo. Gracias por estar con nosotros.